Vamos a la palabra, vaya conmigo. Vamos a tratar de culminar el día de hoy. Estamos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Primera epístola del capítulo 1. Estamos hablando en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso número 1. ¿Verdad? El capítulo 1, verso número 13. Dice así la palabra del Señor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso número 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro y plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminaciones, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta noche, por medio de tu palabra. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. El tema es la estabilidad de nuestra fe. Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de un equilibrio o un punto de referencia donde por lo menos vamos a tener una permanencia en nuestro equilibrio. La estabilidad, lo contrario a la estabilidad es la desestabilización o desestabilidad. Quiere decir que no hay un punto de fricción o un punto, ¿verdad?, de equilibrio, sino más bien esto es como una balanza que sube y baja dependiendo del peso del día. Y por lo menos esa es un poco la ilustración de la fe de los creyentes del día de hoy. Decíamos que hay creyentes que un día amanecen santos y otros días amanecen totalmente endemoniados. Un día amanecen puros, un día amanecen tocando el cielo y otro día amanecen tocando el infierno. Y esa desestabilización espiritual es producto a un sinnúmero de situaciones que conducen al creyente a vivir una vida de desestabilización, y entre ellas la falta de conocimiento. Y para nosotros poder tener este tipo de estabilidad, decíamos que primeramente tenemos que basar nuestra vida en dos cosas. Número uno, decíamos que era la fe y la obediencia. Mientras tú tengas fe, la fe es la que te acerca a Dios y hace que tú puedas adorar a Dios. Pero la obediencia es lo fundamental, es lo que garantiza tu fe, es lo que hace que tú puedas consolidar tu vida y aferrarte a servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que puede creer y dice que por fe se van al cielo. Déjeme decirle que los demonios creen y tiemblan, pero evangélicos creen, ni siquiera tiemblan. Por lo tanto, no debemos de aferrar nuestra vida tan solamente en la fe. Básicamente lo que nos va a consolidar nuestra salvación es no solamente creer, sino también obedecer. Marcos capítulo 16, verso 16, decíamos que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Quiere decir que creer significa fe y bautizar significa es mandamiento, obediencia.
Quiere decir que si yo creo y obedezco, seré salvo, porque aparece la palabra salvación. Y aquí está hablando Cristo, que la salvación básicamente tiene que ver con dos cosas, que es nuestra fe y nuestra obediencia. Eso es lo que vino Satanás a destruir en Adán, pero con Cristo no lo pudo hacer porque Adán cayó y Cristo lo levantó al primer Adán. Porque Adán desobedeció, mas Cristo obedeció. Cuando Adán está en el huerto, la influencia es desobedecer, aunque creía en Dios, pero ¿qué es lo que desvirtuó su fe? Fue la desobediencia. Pero Cristo vino a obedecer, y estando en el desierto, la Biblia dice que Jesús fue llevado a un lugar muy alto y le enseñaron toda la ciudad de pueblo, y Satán dijo: todo esto es mío, me pertenece, te lo voy a dar a ti, pero solamente quiero que te inclines, es decir, me adores y me sirva. Y Satanás en realidad estaba queriendo que Jesús también pecara, no teniendo fe en el Padre, sino en Él. Pero Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Adorar significa fe, porque usted para adorar necesita tener fe. Usted adora a un Dios que no ve las veces que tenga fe. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás, pero a Él también servirás. Y para servir a Dios necesitamos obedecer. Porque no podemos decir Señor, Señor, porque Jesús decía: me llamáis Señor, pero no me obedece lo que yo digo. Me llamáis Maestro, pero no aplicas mis enseñanzas. Por lo tanto, la vida del creyente se estabiliza en dos puntos básicos, que es nuestra fe y nuestra obediencia. Y de ahí en adelante Pedro menciona que para poder nosotros complementar nuestra vida de fe y obediencia, necesitamos ceñir los lomos de vuestro entendimiento, es decir, nuestra razón, que aplica a nuestro entendimiento, que nos hace un poco menos que los ángeles y superiores a los animales, es que tenemos entendimiento, sabiduría. Pero recuerde que el Dios de este siglo ha venido a enceguecer el entendimiento de los hombres. Por lo tanto, Pablo le dice a los Efesios capítulo 1 verso 8: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza de la gloria que Dios ha llamado. El Dios de este siglo no quiere que tú entiendas, pero Dios produce luz para que tú puedas entender. Pues tenemos que servir a Dios desde nuestra mente, aunque Pablo decía: encuentro otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado. Pero Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Que lo que no quiero es lo que hago, pero es el pecado que mora en mí. Pero en algo le agrado a Dios, que le sirvo a Dios en mi mente, en mi espíritu, le agrado a Dios. En otras palabras, aunque esta carne a veces nos traicione, pero mi mente está conectada con el Dios de toda gloria. Mi mente habrá acá alguien que pueda adorar a Dios. Mi mente es gobernada por el Espíritu Santo, porque la mente es el trono donde ambos gobiernan, sea tu carne o tu espíritu. Por eso Pablo dijo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquello lo vimos, ¿verdad? También decía: sed sobrio. La palabra sed es una palabra imperativa de orden. No es sed de beber o sed de sediento, sino sed, una orden, ¿verdad? Sed sobrio, coherente, sensato, cabales, que en realidad una persona tiene que caminar de una manera sensata, coherente todos los días de su vida. Lo contrario a sobrio era ebrio, y lo vimos también. Pero también dice esperar por completo. La palabra esperar por completo quiere decir que nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra paciencia tiene que ser complementaria, que cuando Dios comience tengo que esperar que Dios termine. No tengo que hacer que Dios haga lo que de pronto Él todavía no está a tiempo de hacer, porque ese es otro de los problemas que produce desestabilización en la vida del evangélico. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es el empleado y que queremos que Dios haga las cosas como nos da la gana. Como cuando alguien tiene hambre, dame rápido de cocinar, y quiere que la otra hasta haga un incendio en la cocina para que le dé la comida rápidamente. Hay cosas que toman su tiempo. Hay cosas que toman su tiempo. Y la comida, mientras más tiempo espera, mucho mejor, porque hasta cocolona sale. Si usted se come el arroz antes de tiempo, usted se va a comer un arroz tieso y crudo. Pero si usted espera con paciencia, hasta cocolón alcanza. Entonces, la Biblia dice que tenemos que esperar por completo. Hay cosas que Dios se va a demorar un tiempo, ¿verdad? De pronto tu familia no viene en 2 días, 3 días, 3 semanas, 4 meses, 4 años. Tomará su tiempo. Pero de que Dios lo termina, pero tenemos que ser pacientes, esperar por completo, ¿verdad? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo David, el salmista: pacientemente esperé yo en Jehová. O
sea, la paciencia no es fruto de la carne, es fruto del Espíritu. ¿Y cómo se genera la paciencia en el creyente sabiendo que es un fruto del Espíritu? La Biblia dice que la prueba produce paciencia. Que más problema esté pasando es que Dios está sacando la paciencia que está dentro. Que el marido tuyo te está haciendo la vida imposible, ten paciencia. Que Dios está haciendo la obra y lo va a transformar. ¿Usted cree, pastor? No me crea a mí, créale la palabra del Señor. Por lo tanto dice, esperad por completo en la gracia, no en la ley, en la gracia. Porque en la gracia Dios tiene misericordia, en la ley no lo tenía. En la gracia hasta que Cristo se ha manifestado. Y yo estoy seguro que Cristo se va a manifestar en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu finanza, en tu trabajo, en tu negocio. Se va a manifestar, pero tengo que esperar que Cristo haga la obra completa. ¿Cuántos dicen amén? También veíamos el verso 14, que como hijos obedientes, que es lo que particularmente produce desestabilización en la fe de muchos creyentes, es la falta de obediencia. Tenemos que desarrollar lo que se llama identidad. Hay hijos de obediencia, pero también hay hijos de desobediencia. Hay hijos de bendición, pero también hay hijos de maldición. Pero dice Pedro que tenemos que desarrollar como hijos obedientes. Y dice también, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra. Es decir, hay deseos que antes practicábamos y anhelábamos, pero esos deseos ya caducaron. Tiene fecha de expedición. Ahora nosotros tenemos que desarrollar los deseos que hoy el Espíritu pone en nuestros corazones. ¿Será acaso que tú estás desarrollando ese tipo de deseos que vienen desde el corazón de Dios? Pues solamente el Espíritu da testimonio de tu espíritu. Y es esas situaciones que producen desestabilizaciones. ¿Cuándo? Cuando tú no quieres aplicar el deseo del Espíritu en tu corazón. Cuando prima tu deseo carnal. Y esa es las cosas que produce el remordimiento. Las veces que no obedeciste a Dios y a su Espíritu, viene el diablo y aplica sobre ti un espíritu de autoeliminación que genera remordimiento. Pero el Espíritu Santo genera arrepentimiento, y en arrepentimiento hay perdón y justificación. En el remordimiento no hay perdón y hay es condenación. Por eso que Pedro fue y se arrepintió y pidió perdón al maestro. Pero Judas, dice la Biblia, que este hombre se ahorcó. ¿Por qué? Porque estaba no arrepentido, sino que tenía remordimiento. Y muchos evangélicos el día de hoy no crecen espiritualmente porque viven todavía en el pasado, y el remordimiento no los deja crecer. Luego dice que otra de las cosas que generalmente producen desestabilizaciones en nuestra fe es la falta de la definición de lo que es ser santo. ¿Qué dice ahí el verso 15? ¿Verdad? Sino como aquel que os llamó, ¿qué dice? Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aparece la palabra sed santo. Primero dice, primero identifica a quién te llamó. Identifica a quién te llamó. El que te llamó no fue el pastor. El que te llamó no fue la iglesia ni la denominación. El que te llamó fue Cristo. Porque quien murió y derramó sangre por tu vida se llama Jesucristo. Entonces, a quien tú tienes que adorar, a quien tú tienes que agradar y a quien tú tienes que obedecer, se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como aquel que te llamó, ¿qué dice ahí? Es que dice santo. Decíamos que santo es consagrado, separado para Dios. Yo siempre utilizaba estas ilustraciones, por ejemplo este micrófono, estos equipos, esta silla. Mañana viene, ¿verdad?, un sindicalista o viene el presidente de la cooperativa de este sector y dice, pastor, por medio del oficio le solicito que usted me preste los equipos y la silla y el local, porque mañana vamos a traer unas tecnocumbieras y vamos a festejar el año de creación de la cooperativa y del sector. Y vamos a traer aquí una de esos tanques de Pilsener que vamos a repartir a la gente. Esperamos su pronta respuesta y con el espíritu de colaboración estamos convencidos que usted nos va a facilitar todas estas cosas. ¿Usted cree que usted puede prestar la silla, los equipos? ¿Usted cree que puede prestar todo aquello para celebrar? ¿Por qué no se lo da? Porque esta silla ha sido consagrada ¿para quién? Asimismo, usted y yo hemos sido consagrados para Dios. Por lo tanto, debemos de entender quién nos llamó a nosotros. Si yo compré esta silla para la iglesia, la silla está consciente que no puede irse a la discoteca.
que no puede bailar el despacito, ni el reggaetón. ¿Por qué? Porque esa silla ha sido consagrada. Ella está consciente que ha sido llamada ¿para qué? Para la iglesia. Entonces usted tiene que entender también quién lo llamó a usted. Quien lo llamó no fue el político ni el jefe de la cooperativa donde usted vive, ¿verdad? Quien lo llamó a usted fue Jesucristo. Sepa quién lo llamó. ¿Y qué dice el verso que hemos dado lectura? Síguelo leyendo, verso 15. Como aquel que os llamó es, ¿qué dice ahí? Sé también vosotros. ¿A quién está hablando? ¿Al impío o a la iglesia? Diga conmigo, a mí. Sed santo, ¿en qué tiempo? En las 2 horas del culto. ¿Qué dice ahí? Sed santo solamente cuando estés en casa. ¿Qué dice su Biblia? Sed vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Habla del estilo de vida, de la forma de convivencia, del estilo de comportamiento, de la forma por la cual tengo que conducirme en la tierra. Y para aquellos que todavía no le quedó claro, verso 16, ¿qué dice? Sed santo, aparece la palabra sed nuevamente, no de sediento, sino la palabra sed es imperativa, es una orden. Sed santo. ¿Por qué? Yo soy santo. ¿Quién dice eso? Dice el Señor. Por lo tanto, uno tiene que entender que para nosotros generar una estabilidad, debo de separarme de las cosas que a Dios le desagradan. Y no quiero que con esto caiga en la religiosidad, diciendo, es que mi hermano usa minifalda y usa ropa bien, y ella no es cristiana, y le voy a quitar el habla. No. Jesús, la Biblia dice que comía con pecadores y se los juzgaba. Pero hay religiosos que dicen, ay no, hasta hoy día fuiste mi amiga, hasta hoy fuiste mi amigo, y le quitan el habla. Definitivamente no es así. El problema es que tú vayas al mundo cuando el mundo tiene que venir a Cristo. Tiene que haber una diferencia, que ellos tienen una conducta y un comportamiento. Ellos hablan así, se visten así, caminan así, se manifiestan de esa manera, pero yo tengo que manifestarme no en tinieblas sino en luz, porque ellos tienen que ver la diferencia. Y dicho sea de paso, ellos cuando saben que tú eres evangélico te ponen una lupa así inmensa para verte el mínimo error y criticarte. Por eso Pablo dice que tú y yo somos cartas abiertas, que sin necesidad de predicar, nuestro testimonio habla mucho de ello. Por lo tanto dice, sed santo ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Y cuando yo le digo de toda vuestra manera de vivir, ¿a qué cree usted que se está refiriendo? ¿A los momentos de vivir en la iglesia? En todo momento. Ejemplo, en su casa, su trabajo, los que estudian, escuela, colegio, universidad, en tu sociedad, en tu barrio, para que sepan de que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Y cuando vayas a la iglesia se dice, varón, ore por mí, hermanita. Ya usted no es como la farisea de al frente, usted sí es una sierva de Dios. Acuérdese de este pecador cuando usted vaya, ore por mí. El respeto, porque usted es santa en toda vuestra manera de vivir. Pero ellos nomás que son santos en la iglesia y otros no en su casa. Y cuando se enteran de que usted es evangélico, ¿qué le gritan en el barrio? ¿Cómo le gritan a esos evangélicos entre comillas? ¿Cómo? ¿Hermanito qué? Hermanito diablo, ¿sí ve? El mundo se da cuenta si tú eres o no verdadero. Bueno, hasta ahí nosotros vimos. Quiero que yo vaya leyendo el verso 17. Conmigo, léalo. El tiempo transcurre. Vamos a seguir desarrollando esto el día de hoy y tratar de culminarlo. Y si invocáis al Padre, es decir, ¿cuántos de ustedes quieren invocar a Dios? No todos. ¿Cuántos invocan a Dios? Vamos a ver. Y los que invocan por Padre, aquel que sin acepción de persona, ¿qué dice? Juzga cada uno, juzga según la obra de cada uno. Es decir, a los que invocan y los que Dios sin acepción de persona, ¿verdad? Hacia cada uno de nosotros, viene ahí, conducíos, ¿en qué? ¿En qué tiempo? ¿En todo el tiempo de qué?
de vuestra peregrinación. Y cuando habla de peregrinación, está hablando de mi vida en desarrollo al Evangelio. Es decir, siguiendo al Maestro. Ahora no solamente me exige que sea obediente, que sea sensato, coherente, no solamente me pide que yo sea hijo de obediencia, ni que sea santo, ahora me exige que no desarrolle los deseos que antes tenía y que tenga una paciencia de espera complementaria en Cristo Jesús cuando se ha manifestado en la gracia. Ahora me pide que sea una persona que camine, ¿en qué? En temor. ¿Qué usted entiende entonces por temor? Miedo, espanto, terror para con Dios. Porque ese es el calificativo que algunos le tienen hacia Dios. Ay, es que yo no digo eso porque viene que me manda un rayo de Dios y me deja mudo. O me manda una parálisis cerebral y pensamos que todavía tenemos el Dios de la ley. Hoy tenemos el Dios de la gracia. Que todo el juicio lo ha reservado para el tiempo final. Y por cierto, mañana continuamos con ese tema. Note esto. Ahora estamos en la gracia y Él dice que tenemos que caminar en temor. ¿Qué cantidad de tiempo? ¿Todo el tiempo de qué? De nuestra peregrinación. Y tener temor es tener respeto, reverencia, consideración. Oye, a los tiempos te veo, hermano. Hace calor. Vea, de parte mía, recibe esa bendición. Tómese esa cervecita. Yo sé que usted es varón, pero vea, el calor es fuerte. Y yo estoy aquí, tengo los lentes puestos, no hay ni un hermanito. No hay ninguno de esos que puedan tirarlo al agua. Ni el pastor se va a enterar, aquí entre nosotros. Tómese ahí ese traguito. Acuérdese que nosotros viajábamos, nos tomábamos. Hágale ahí. Pero no puede que te vean los hombres, pero te está viendo Dios. Dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra. Pero el que anda en camino de integridad, eso solo le servirán. Pero cuando yo ando en temor de Dios, no precisamente tiene que verme el hombre. A mí me ve el Señor. No puede que esté yo en la iglesia, ni del lado de un líder o de un diácono, ni del pastor, pero estoy delante de Dios. Y Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente, omnipresente. Por lo tanto, tengo que caminar en temor, y caminar en temor es respeto. Hermano, yo tengo una amistad tuya por todo el tiempo, pero por el respeto que le tengo a Dios, no me vuelvas a ofrecer otra vez este tipo de insinuaciones, porque yo le temo a Dios. No me puede ver el hombre, pero aquí me está viendo Dios y yo tengo un compromiso y mi relación es con Él. Ejemplo. Viene alguien, de pronto una mujer, un hombre, se le insinúa, usted es casado o casada. Tú me gusta. No se va a enterar tu esposo, no se va a enterar tu esposa. El secreto va a ser mutuo. No me hagas sufrir más, nadie se va a enterar. Pero tú, como tienes temor a tu relación, no es que te caigan a fierrazo la señora, sino que tú le dices, mira, yo soy casado y el respeto que le tengo al pacto que yo hice con Dios y con mi esposa, búscate otro que esté viudo, separado, divorciado, soltero, pero yo ya estoy. ¿Quién dice eso? El mundo te dice, oye, eres tonto, eres bobo, aprovecha la oportunidad. Es que Dios le da barba al que no tiene quijada. ¿Con qué jabón te baña? No es que seas bobo. Lo que tú tienes es, lo que usted tiene que es, y temor es respeto a Dios y a tu familia, a tu matrimonio. Estoy acá, dígame amén. Algunos están pero medio perdidos. Entonces Pedro, ¿qué dice ahí? Tenemos que caminar ¿en qué? En temor. ¿Qué cantidad de tiempo? En todo el tiempo de nuestra peregrinación, desde que yo acepté a Cristo hasta que termine mi peregrinación o hasta que venga el Señor. Pero como dice, en la gracia, espera por completo en la gracia, puede que te hayas equivocado y hayas tenido error, no con eso ya estés destituido del cielo. ¿Por qué? Porque si tú te caíste, te resbalaste, Dios tiene el poder para restaurarte. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón y sabe que tú quieres retomar el temor de Dios a su presencia. Estoy acá, dígame amén.
Entonces, ¿qué es lo que va a producir estabilidad en nuestras relaciones para con Dios y con la gente? Decíamos, el temor, ¿a quién? A Dios. ¿Qué cantidad de tiempo? Todo el tiempo, sabiendo que fuiste, oiga esto, verso 18, sabiendo que fuiste, ¿qué? Rescatado ¿de qué? De la manera vana de vivir. Es decir, aquí está hablando de una manera vanidosa. ¿Cuál era tu vida antes de Cristo? A mí me va a decir usted, pastor, yo no era vanidosa. Que te gritaban a niñada del suburbio, del Guasmo, de la Malvina. Porque antes sin Cristo teníamos deseos engañosos. Antes teníamos deseos equivocados, ahora tenemos deseos santos para Dios. Entonces dice en la Biblia que de ahí te rescató Dios. Verso número 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres. Como ellos no tenían a Cristo, desconocían de la fe, vivías una vida vana con cosas corruptibles, como oro y plata en afanes de la tierra. Verso 19. Sino ahora entiende que fuiste rescatado por medio de ¿qué? De la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oiga esto, ya fuimos rescatados y destinados desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué belleza! ¡Qué Dios tan lindo! Que en realidad nos separó. A Él le pudo haber placido que tú nazcas en los tiempos de Adán, en los tiempos de Noé, en los tiempos de la Torre de Babel, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, en los tiempos de Moisés, en los tiempos, oh gloria al Señor, de David, de Saúl, de Sansón. Pero a Dios le plació traerte en este tiempo que es la gracia. En aquellos días Dios no tenía tolerancia ni paciencia. Ahora Dios tiene paciencia contigo y te ha rescatado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, que fuimos predestinados, y también Cristo fue predestinado antes de la fundación del mundo para que tú seas salvo el día de hoy y tú entiendas que eso produce estabilización, que Dios me amó primero antes que yo lo ame a Él, y por aquello nosotros tenemos que serle fiel, ¿o no? Ser santo, ser obediente, ser temeroso, porque Él a mí me ha rescatado y ha pagado el precio de mi condenación. Si yo era condenado, pues Él pagó el precio. Tengo que ser agradecido. Por lo tanto, verso 21, mediante el cual creíste en Dios. ¿Cuánto hemos creído en Dios? Pero creer en Dios es también creer que Él resucitó de los muertos a Jesucristo, dándole gloria, para que vuestra fe y esperanza estén puestas ¿en quién? En el pastor, en la iglesia, en la congregación, en la denominación. ¿En dónde? Verso 22, habiendo purificado, ¿qué dice? Vuestras almas por la obediencia de la verdad. Atención, ¿quién es la que peca? ¿El cuerpo? ¿El alma o el espíritu? El alma. ¿Cómo yo puedo redimir el alma si el alma es la que peca? ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro? Léalo, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo se puede purificar tu alma pecaminosa? La que se revela, la que a veces es caprichosa, la que tiene venganza, la que tiene celo, la que tiene ganas de ir al mundo, que a veces te da ganas de bailar, que a veces te da ganas de ponerte ese traje que te ponías antes. Y aunque dices en tu corazón todavía, es que aquí donde usted me ve, pastor, todavía yo levanto polvo. Porque hay gente que dice así todavía. Pastor, aquí donde usted me ve. Yo porque tengo a Cristo, dice. Porque si yo no tuviera a Cristo, vea, como desde que desayuno gratis, el panadero me regalaría pan. El carnicero me da carne. El lechero me da leche. Aquí donde me ve. Pero que dice la Biblia, que podemos redimir, podemos limpiar, podemos
Hacer que nuestras almas estén purificadas por medio de ¿qué? ¿A dónde? A la verdad. Cada vez que tú obedeces a la verdad, tu alma se está limpiando, se está purificando. ¿Puedes o no purificar tu alma? ¿Cómo la puedes purificar? Por la obediencia ¿a quién? ¿A la? ¿Quién dijo que era la verdad? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si yo obedezco a Cristo, automáticamente soy purificado en mi alma. Por eso Jesús dijo, sois limpio por mi palabra. Cada vez que tú obedeces a la palabra de Dios, tu alma se está. Y cada vez que tú desobedeces a la palabra, tu alma se está contaminando. Hay algunos que tienen el alma contaminada. No ha venido, gracias a Dios. Pero hoy, por medio de esta palabra, su alma se está limpiando y purificando. Ahora esta palabra que tú estás recibiendo no solamente te va a lavar, sino que cuando tú lo obedeces te vas a purificar. Toca a dos personas, dile, es tiempo que obedezcamos la palabra de Dios. No al pastor, porque yo estoy dando palabra. Por eso Pedro dijo, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿A obediencia a quién? ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu. Y para obedecer a la verdad, mi alma no va a obedecer, sino mi espíritu obedece a la verdad. ¿Y qué más dice ahí? Para que el amor se desarrolle, un amor fraternal y no fingido. ¿Verdad? Cuando la palabra viene, limpia y purifica tu alma, se te va el rencor, se te va el resentimiento, se te va la ira, se te va la venganza. ¿Y qué se va a manifestar? ¿Qué se va a manifestar? Un amor fraternal, pero un amor no fingido. Y con ese amor, ¿qué tenemos que desarrollar? ¿Qué dice ahí su Biblia? Amaos los unos entrañablemente, de corazón puro. ¿Cuál es el obstáculo que muchas veces tu corazón no perdone? Tu alma. En tu alma están los resentimientos. En tu alma está el enojo. En tu alma está la venganza. En tu alma está todo tipo de desacuerdo y rencores. Pero cuando hoy escuchas la palabra, tú dices, verdad, Señor. Y por el Espíritu vas limpiando y purificando mi alma, que cuando lo vuelvo a ver, no, Señor, yo no puedo irme así, con este resentimiento. Si tú vienes, yo me quedo y yo cojo y perdono. Porque yo estoy obedeciendo a la palabra y mi alma es purificada por el Espíritu. Se desarrolla un amor entrañable, un amor puro, no fingido. Es ahí donde yo voy a amar a mi prójimo. Pero ¿con qué amor voy a amarlo? Con un amor entrañable, fraternal. Dice, pero con un corazón puro. La pureza no está en el alma, la pureza está en el corazón. Porque el corazón se relaciona con el Espíritu. Y con el corazón uno ama, con el corazón uno quiere, con el corazón uno llora, con el corazón uno tiene fe, con el corazón uno acepta a Cristo, con el corazón uno tiene que amar a Dios con toda su fuerza. Por eso, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Por eso es que la Biblia dice que una de las formas para poder purificar nuestras almas es a la obediencia de la verdad por el Espíritu. Y culmina diciendo aquí, verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aparece la palabra renacido. ¿Qué usted entiende por renacido? ¿Cómo? Volver. ¿Qué dice?
Leamos entonces nuevamente el texto. Siendo renacidos, ¿qué más? No de simiente corruptible, deténgase ahí. Hay dos tipos de nacimiento: el nacimiento de carne y el nacimiento de espíritu. El nacimiento de carne es corruptible porque fuiste tomado del polvo, pero hay otro nacimiento que es el nacimiento del agua y del espíritu, y ese es el que nos lleva al cielo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a desarrollar mi fe, no en las cosas corruptibles, sino en las incorruptibles. Porque tú y yo fuimos, ¿qué cosa? Y no de simiente corruptible, sino de simiente, ¿qué dice ahí? ¿Y qué más? Por la palabra de Dios. Pregunto yo, ¿cuántos de ustedes han creído en Dios? ¿Cuántos han creído ustedes en Jesucristo? ¿Cuántos han creído en esta palabra poderosa? Entonces usted ha sido renacido. Salió de muerte y pasa a vida eterna. Eso se llama creer. Pero también yo tengo que obedecer. ¿A qué? Levante su Biblia con su mano derecha. A esta palabra tengo que obedecer. Diga, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Dele otro aplauso fuerte al Señor. Ahí hay 66 libros que usted tiene que leer y obedecer. Y en el momento que tú obedezcas esa palabra, tu alma está siendo purificada. El amor de Dios se está desarrollando. Tanto es así que tú estás mutando. Mueres a una área y naces en otra área. No de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y en el momento que tú renaces, ¿verdad? Renaces por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note esto, aquí vamos a comparar la palabra con tu vida. Verso 24, porque la carne es como y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, mas la palabra del Señor, y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciado. Entonces yo tengo mi fe en la palabra y obedezco a la palabra, porque mi cuerpo es como la hierba y la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo he sido renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por medio de la palabra de Dios que permanece para siempre. Hoy tú tienes que desarrollar tu fe en esta palabra gloriosa. Porque Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Tu fe será estable las veces que tú creas en Dios, pero obedezcas a esa palabra. Tú vas a renacer, vas a vivir por la eternidad, pero tú tienes que creer y obedecer. Tu razón y tu corazón, tu mente y tu corazón tiene que estar ligado al Señor. Y las veces que tu corazón y tu mente esté ligada al Señor, automáticamente desarrollas una vida sensata, coherente, porque dice, sed sobrio y esperad por completo en la gracia de Cristo que sea manifestada. Porque cuando yo tengo fe y obediencia, mi mente está ligada al Señor, soy sobrio, coherente. Tanto es así que se desarrolla una paciencia sobre mi vida. Y en esa paciencia, Cristo se tiene que manifestar. Es aquí donde yo no tengo que desarrollar los deseos que antes tenía, sino que ahora debo desarrollar los deseos de Dios, siendo hijos obedientes, siendo santo como aquel que me llamó es santo, y mantenerme en temor todos los días de mi peregrinación.
Si usted aplica todo lo que yo le estoy diciendo, amado, su salvación está garantizada. Por la palabra de Dios. Porque cada vez que usted obedezca esta palabra, tu alma que corrompida es, tu alma que es pecadora, va a ser purificada. Y las veces que se purifique, se va a manifestar tu corazón con un amor no fingido, un amor entrañable. Y vamos a aprendernos a amar los unos a los otros. La estabilización de nuestra fe. Yo no quiero que hoy día usted esté tocando el cielo y mañana esté tocando el infierno. Hoy diga usted soy salvo y mañana diga, ay, yo no sé si estoy escrito en el libro de la vida. Si usted aplica todo lo que yo le estoy diciendo, el día de hoy no habrá diablo que lo quiera tirar del evangelio. Vendrán vientos, ríos, marea, pero tu casa no caerá. Porque tú vas a estar firme, estable. Vas a estar inconmovible. Porque cada vez vas a renacer como un hombre espiritual, un hombre que es más que vencedor. Así que yo vengo a decirle en esta noche, ninguno de los que ustedes están aquí han sido diseñados para ser condenados. Han sido llamados para avergonzar al diablo y decirle que aunque nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecado, y el diablo desechado, a Dios le plació sacarme del bando de los condenados y llevarme a los redimidos salvos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso le da un cólico intestinal al diablo. ¿Por qué? Porque en realidad él, estando condenado, de allá me sacó para llevarme a su gloria eterna. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero para aquello, ¿qué tengo que tener? Fe y obediencia. ¿Qué tengo que tener? Fe y obediencia. Pregunto yo, ¿será difícil? Tiene que purificar su alma, que es la más complicada, la más rebelde. Purificando la palabra por medio de la obediencia a la verdad. Por medio del Espíritu se desarrolla el amor no fingido, entrañable, puro y verdadero. Amado, tan sencillo esto, pero cuánto difícil se le hacen a muchos desarrollar esta palabra. Si usted lo pone por obra, amado, nos vamos a ver arriba en el cielo. Si usted dice esta palabra es dura, la tira al tacho de la basura, se va al mundo, ya no es problema ni de Dios ni de este su servidor. El problema ya es usted. Dios le está dando la garantía para que usted pueda ir al cielo. Y esto solamente para aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, y Dios te escogió a ti. Nos ponemos de pie.